Continuamos con Distraer al Gato hasta las 8 de la noche en este sábado 8 de agosto en el año 2026. Estamos en el año 2026 y hay municipios de la provincia de Buenos Aires y específicamente del conurbano bonaerense que, por ejemplo, tienen su recorrido político, tienen su desarrollo en particular, y nosotros dijimos que íbamos a hablar de cultura, pero hablamos de un caso bien específico en el conurbano bonaerense, que insisto, hay municipios que al día de hoy quizás no tienen, no tienen específicamente reglamentación, normas, leyes o un marco regulatorio sobre centros culturales. Así es, hablamos de un caso bien específico, de este caso el partido de Presidente Perón y de Guernica. Y en representación de ese municipio, en realidad en representación del partido vecinal Guernica Pueblo, está con nosotros Alejandro Fesser. Buenas tardes, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Agradecido por la invitación a la radio, la verdad, muy linda instalación. Así que gracias por... No, gracias a vos por venir. Bueno, Ale, yo di todo eso, un poco esa vuelta para poner un poco de contexto de qué vamos a hablar. La realidad es que vos venís en tanto representación del partido vecinal de Guernica Pueblo, porque desde esa organización política ustedes presentaron el proyecto de ordenanza de centros culturales. Sí. ¿Por qué presentan ese proyecto? Amén de la explicación que vos nos vas a dar un panorama de lo que está pasando en Guernica, en Presidente Perón, etcétera. Bueno, básicamente somos un partido vecinal en conformación, estamos con los trámites en La Plata para terminar con la estructuración jurídica del partido. Sí. La realidad es que, la composición del partido son todos compañeras y compañeros de una edad etaria de 30 a 40 años aproximadamente. Uh-huh. Muchos de los compañeros que componen el partido son trabajadores de la cultura. Yo soy músico, técnico de grabación, aparte de ser abogado. Muchos años sufrimos la ausencia, primero, de vida nocturna en el distrito, porque había una ordenanza, que era la ordenanza 57, que prohibía la existencia de boliches, actividades, centros culturales, toda la actividad nocturna estaba prohibida. Había una ordenanza que la prohibía, ¿por qué específicamente? ¿De qué año era? Es del año 1996. Ajá. ¿Por qué prohibís? De 1999. Ahí va. Fue justo de la coincidencia de Duhalde y la pelea. El mono relojero. Sí, de la pelea de la nocturnidad. Claro. Y el Consejo Deliberante en ese año trabajó en una ordenanza para darle un respaldo jurídico a lo que pensaban, digamos, de la vida nocturna o el modelo, digamos, de la actividad juvenil. Claro. Lo que implicaba salir a la noche. En los 90. Claro. Y principio de los 2000. Y la verdad que sería interesante, me llevo tarea para casa para ver si hoy sigue vigente esa ordenanza 57 todavía en el distrito. Así que... Pero obviamente los fundamentos de la ordenanza son muy, muy, muy graciosos, porque dice, que la vida nocturna trae aparejada. Claro. Cuando vos googleás prohibicionismo en Google y te encontrás con todos los antecedentes del prohibicionismo, en general son cosas que son increíbles, pero lamentablemente muy vigentes en su época, digamos. Sí, y justamente eso nos llevaba a que todos los que éramos músicos o teníamos un proyecto musical o teatral, o incluso porque prohíbe hasta café concert, digamos. Claro. Alcanza, digamos, de un alcance súper amplio. Claro. ¿Qué necesidad? Teníamos que hacer nuestra vida cultural en los distritos vecinos, ¿no? Uh-huh. En Almirante Brown, Gleu, que es la localidad vecina más próxima que tenemos Bien. a Guernica, o directamente en San Vicente, que era el partido que nosotros pertenecíamos antes de dividirnos en el año 93. Uh-huh. Porque nosotros pertenecíamos, antes de ser Presidente Perón, pertenecíamos al partido de San Vicente. Claro. Y entonces, eso quiere decir que hoy, en Guernica, por más que no sea la nocturnidad, digamos, no hay ningún centro cultural habilitado. No existe, no hay un vacío legal, no hay habilitación. Si vos hoy querés abrir un centro cultural, lo primero tenés que hacerlo en la ilegalidad. Y si vos querés regularizarlo de alguna manera o buscarle algún tipo de habilitación, tenés que habilitarlo como si fuera una... No hay un formulario correspondiente. Tenés que habilitarlo como una hamburguesería. Claro, tenés que completar el Google Form de... Sí, usa Google Form, no creo que use Google Form, pero digo... Claro, sí, ¿entendés? Que diga hamburguesas, pero es lo que hay. Claro, ¿es eso o nada? Claro. Y eso trae ciertos problemas que son de cuestiones de no entender cómo es... la actividad es muy diferente un centro cultural, un espacio cultural, a una hamburguesería, ¿no? Desde, la hamburguesería, la actividad principal es el despacho de hamburguesas y bebidas alcohólicas.
o no alcohólicas. Claro. El centro cultural, la actividad principal es la cultura. Puede vender bebidas alcohólicas, pero es una actividad secundaria, ¿no? Y bueno, eso desde lo jurídico tiene un peso y un porqué. Te quiero hacer una pregunta en clave, porque está bueno como ejercicio, lo pienso de mínima, sin meterte en aprietos a vos. Yo soy el abogado del diablo y te pregunto, ¿por qué la cultura? ¿Por qué un trabajador de la cultura? ¿Por qué esa actividad? Vos lo empezaste a decir recién, pero ¿por qué no vender hamburguesas? ¿Y por qué si es importante que haya un centro cultural en Guernica? Dejá, tipo, no es tan importante. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la concepción desde la cuestión del ejercicio del comercio, ¿no? La hamburguesería tiene un fin comercial, netamente. No es vender hamburguesas y tener una ganancia. La cultura, creo que desde su concepción y desde la visión política que tenemos, puede tener una visión comercial porque obviamente vos tenés que sustentar económicamente, pagar la luz, el gas, incluso la gente que trabaja, ¿no? Y a su vez tiene como una especie de diferencial que no tiene otra actividad comercial, que es el fomento y que tiene que ver con la calidad de vida y el desarrollo cultural de la población. Y dentro de las actividades culturales vos tenés sectores que, más allá de lo cultural, tiene una cuestión social, que siempre esa sensibilidad que tienen los músicos, los actores, tiene una relación más estrecha con lo social y lo político, por una cuestión de origen o nacimiento histórico, ¿no? Claro. La música surge como una forma de contar, una forma de denunciar y desde los años 70 lo que es el rock de una movida contracultural, ¿no? Entonces, bueno, el arte siempre excede un poco a vender y ganar. Hay muchas veces que todos los espacios culturales a veces no hacen un análisis económico y a veces, bueno, eso lo genera también que no se puedan sostener en el tiempo. Claro. Entonces, bueno, por eso también nosotros planteamos una normativa específica que sea más flexible en muchos aspectos a una actividad netamente comercial, como puede ser una hamburguesería. Entonces, nosotros en el proyecto de ordenanza planteamos estas diferencias y estas flexibilidades que sean un beneficio para que se fomenten y puedan desarrollarse en el tiempo, en el distrito, y también contemplen las realidades que muchos espacios culturales tienen un trabajo social, de contención social hacia las niñeces, hacia los adultos mayores también, porque muchos centros culturales trabajan con jubilados. Y creo que es importante que haya un apoyo del Estado en función claro. a esos espacios. Y digo, me imagino que no es algo que surgió ahora esto. O sea, de hecho, vos nombrás, son muchos compañeros que imagino que es algo medio histórico desde que se creó el partido. Pero digo, ¿qué respuesta hay del otro lado? Porque hay una negativa, digamos, fehaciente con algún tipo de argumento. No, a ver, un poco se va imponiendo la realidad, ¿no? Y lo que nosotros estamos planteando es una solución jurídica, pero los centros culturales existen y funcionan más allá de que exista o no normativa, digamos. Y eso creo que es como tratar de contener una realidad y la realidad se impone sobre lo jurídico. El tema es que nosotros vemos que hay una realidad y queremos que lo jurídico acompañe esa realidad, como de manera en paralelo o de manera progresiva. Sí. Porque, bueno, la situación de los centros culturales con la situación económica del país se está viendo afectada. Entonces, si hoy se le da un marco y una herramienta para poder proyectarse en el tiempo, va a dar la posibilidad de que esos espacios crezcan y perduren en el tiempo, digamos. Hoy la realidad es que todos los espacios culturales, o todos los que gestionan los espacios culturales, tienen su trabajo, trabajan 8, con suerte, o 12 horas por día, dejan sus actividades y destinan recursos de su bolsillo para sostener esos espacios, su tiempo de ocio, ¿no? Porque vos, Ale, te iba a preguntar esto primero para entender el contexto. ¿Te considerás trabajador de la cultura? Aparte, sos abogado de profesión. Sí. Pero digo, en esta condición tuya, bueno, recién lo decías, ¿no? De poner a veces hasta plata de nuestros bolsillos para poder sustentar. Mi pregunta era como, ¿cómo cambió el ser trabajador de la cultura con Milei y sin Milei, digamos? ¿Cómo describirías ese cambio? Bueno, esto tiene que ver con la cuestión del poder adquisitivo de la gente que consume cultura, que hoy nosotros vemos que entre priorizar, entre agregar a su menú diario un poco de carne o ir a ver una obra de teatro, va a ir por
por la proteína, digamos. Claro. Y tiene que ver con el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Si vos no tenés plata para comer o vestirte, y bueno, la salida al teatro va a quedar en otro plano, digamos. Pero bueno, digamos, eso se sintió, hay una situación muy concreta que las actividades culturales cada vez tienen menos asistencia por esa realidad y los espacios tienen que pensar en qué momento del mes lo organizan el evento. O sea, si vos sabés que lo haces después del 15, Te ya mató, el 20 claro, le hay sobra mes al sueldo, ¿viste? Exacto. Entonces, bueno, la posibilidad de hacer actividades para financiar el espacio o para hacer obras de infraestructura, y bueno, tenés 2 o 3 tiros al mes como espacio cultural para poder sostenerte económicamente. Pero además supongo que me lo estoy vinculando con, por ejemplo, los clubes. Que el hecho de el fuerte aumento de los servicios, Sí, al no estar, sí. imagino, habilitado como un centro cultural, como pasa, por ejemplo, a un club, sino al estar habilitado como un club, bueno, puede acceder a determinado beneficio. Por lo menos en un momento era así, creo que Macri medio que lo fue sacando Sí, de eso y cada vez... y no tanto porque los clubes también, no solo en el distrito, yo vengo teniendo diálogo con diferentes clubes de Guernica. El tema de los gastos fijos de gas y luz. Claro, son ¿cómo se llama? Impagables, digamos. Es pero- un costo que el presupuesto se hizo muy considerable. Mm. En las escuelas también, ¿eh? Sí. En las escuelas, bueno, yo a su vez también soy representante legal de una institución educativa. Y hoy, antes no era un gasto considerable y hoy, bueno, hay que pensarla, ¿viste? En cuanto al uso racional de la energía. Y aunque hagas uso racional, la factura complica el marco de los costos, digamos. Pero bueno, digamos, la cultura creo que es el primer termómetro de cómo está la situación económica del país. Y bueno, estamos en una situación, una crisis. Hay que ponerle nombre y apellido, una crisis, es así. Bien, y en ese contexto de crisis, ¿cuáles son los escenarios que tienen de acá en el corto plazo en tanto partido vecinal y la presentación del proyecto de ordenanza? Bueno, el proyecto de ordenanza ya lo venimos planteando en las redes sociales ya hace prácticamente 6 meses. Logramos tener una reunión con el bloque de concejales del oficialismo. Ujú. ¿Qué partido gobierna en el municipio? El municipio, bueno, es un gobierno peronista. Ahí va. La intendenta viene del riñón de Sergio Massa. Ajá. Y a su vez, bueno, en la última elección, bueno, se conformó un frente de un montón de sectores Ahí va. políticos. Bien, le presentaron entonces al bloque Sí, oficialista la sí, tuvimos una reunión informal, Ok. le planteamos hace más o menos 2 meses y bueno, yo considero que, bueno, no notamos quizás una buena recepción, eso hay que ser claro. Ustedes necesitan mayor visibilidad en ese sentido, que se note más. No, la pero bueno, existencia de no los hubo una voluntad de impulsarlo, pero bueno, pasaron 2 meses y no hay novedad. Por ahora, claro. La verdad que bueno. ¿Hay por- red con los otros municipios? Esto antes fuera del aire habíamos, pero ¿cómo funciona La eso? verdad que la situación es que los otros municipios vecinos ya tienen una Por eso. ordenanza. Pero en específica. términos de en clave asesoría o tipo se generan como vínculos en ese sentido, como de... A ver, yo el vínculo que tengo es con muchos espacios culturales, sí, fluido, porque bueno, en mi rol como músico... Claro, te hace ir para todos lados. Sí. medio que- Y bueno, también un poco se nota mucho en los municipios que lo tienen trabajado. Claro. Y básicamente el proyecto nuestro tomó elementos de los distritos vecinos, porque en lo legislativo Claro. uno lo que hace es analiza Claro. las diferentes ordenanzas que Claro. hay y después obviamente hace un análisis de lo que tiene legislado los municipios vecinos y después obviamente Lo adecua. plasma su propia Claro. realidad del distrito, la vuelca al proyecto de tu localidad que vos estás impulsando, ¿viste? Un poco hubo un análisis y también un poco la demanda era que, todos los municipios a nivel cultural crecieron de manera abismal, llenos de actividades, llenos de centros culturales, y nosotros nos quedamos un poquito, ¿viste? Entonces, Claro, pero en Guernica, ¿cuántos centros culturales, entre comillas, hay? Si es que hay, no sé cómo. Sí, o sea, sí, que sí. habilitados como hamburguesería. Como no, decía. habilitados ninguno, digamos, esa es no funcionan sin habilitación. Hay 8 centros culturales que vienen funcionando sin habilitación.
obviamente, digamos, esto hay que decirlo, el municipio no tiene una actitud persecutoria, pero bueno, lo que se necesita es que haya un marco que Sí, no te regule. allanan el camino tampoco. Claro, sí. Entonces, bueno, hay una necesidad concreta, pero bueno, obviamente sostener los espacios culturales en un contexto de crisis hace que muchos estén arañando para subsistir y poder tener continuidad, ¿no? Bueno, acá justo tenemos un mensaje de Cristian López, dice: grande Ale, por más cultura en el barrio, la única forma de contener a nuestros pibes. Y sí, eso es importantísimo porque, bueno, en un proceso de destrucción del tejido social, los centros culturales hacen un trabajo importantísimo, ¿no? Porque, bueno, también tenés centros culturales que tienen una visión un poco más de hacer el taller, pagarlo, Ujú. y hay otros espacios culturales que el taller lo dan gratuito para los chicos del barrio, ¿no? Como Bien. Sí, por eso, por ahí decía, antes hablábamos al principio de la nocturnidad y no, ¿viste? No, bueno. La clase de guitarra, o sea... Sí, como sí, que sí, ya están los chicos de Arte Libre, que Ah. es un centro cultural que hacen los talleres gratuitos para los chicos del barrio, dan oficios, dan talleres de reciclado, y obviamente la forma de financiarse que tienen ellos son haciendo recitales a la noche, y bueno, con la Sí. cantina o con la barra financian las otras actividades, ¿no? Y un poco el proyecto también contempla esas dos realidades, ¿no? El taller que se dicta, se cobra, y el centro cultural que tiene una visión más social. Sí. Y justamente contempla todas esas realidades, el proyecto Ordenanza. La cultura es un espacio de encuentro, Totalmente. en definitiva. Y Siempre. sí, y más en una situación de esto, de los pibes que tienen hoy, no tienen un mango. A veces un centro cultural puede hacer que vean otra realidad, puedan aprender un oficio, puedan aprender lenguaje musical, puedan aprender plástica, puedan aprender alguna actividad deportiva, porque muchos centros culturales también a su vez Ujú. hacen actividades deportivas en espacios cerrados, como gimnasia artística. Bueno, hoy estuvimos haciendo una entrevista a Vienteveo, que es un centro cultural que funciona en el barrio de San Pablo, que vienen trabajando en una sociedad de fomento que es muy conocida en el barrio, que estaba cerrada, y bueno, ellos lograron con las personas que componían la sociedad de fomento darle continuidad e inyectarle energía con el proyecto cultural. Claro. Y van a estar haciendo un laburo extraordinario, hacen talleres de artística, y a su vez implementaron talleres deportivos, y están, bueno, con gimnasia, y bueno, tienen todo el equipamiento ahí en el espacio, y la verdad que esto también, los espacios culturales han recuperado espacios que estaban cerrados, ¿viste? Claro. Por ahí, para última, como que me llamó la atención, o me quedo con algo ahí que me llevo tarea para el hogar, que es sobre la cuestión del partido vecinal, digamos. ¿Qué es ser un partido vecinal? No sé si hay experiencia, por eso digo, me llevo en Lomas, en Lanús, en otros. ¿Cómo es esa creación? Bueno, básicamente es un partido que tiene representación solamente local. No tiene, o sea, vos tenés, los partidos políticos pueden tener una representación nacional, que es lo más difícil de lograr. Un poco lo que se le decía a Milei es que no iba a poder ser presidente sin una representación territorial y nacional. Ujú. Después tenés partidos provinciales y partidos vecinales, locales, ¿no? Que básicamente son vecinos que se juntan y organizan una estructura jurídica que es un partido político vecinal, básicamente. Entonces, bueno, es lo mismo que armar un partido provincial, pero obviamente con menos requisitos, porque vos tenés que juntar avales de los vecinos que avalan que vos armes un partido, y obviamente ir afiliando también a vecinos. Obviamente hacer un estatuto como cualquier otro partido político, tenés que hacer una declaración de principio como cualquier otro partido político, y bueno, todo eso presentarlo en la Junta Electoral de La Plata, y te da una habilitación para presentarte a elecciones. Y en la boleta, depende la forma de que se vote en esa elección, está tu boleta o tu casilla, si es boleta única, de tu partido. Ustedes están en ese proceso. En esa categoría nomás, ¿no? A nivel, vos disputás la intendencia y el Para consejo de deliberantes y consejeros escolares, digamos, en el caso de que vos... Y ustedes están en el proceso de aprobación de... Claro, sí, estamos juntando los requisitos, estamos juntando avales, estamos juntando afiliaciones también, así que bueno, por En eso... ese sentido también están en vínculo de eso que te decía, con partidos vecinales de otros municipios. Sí, hay otros partidos vecinales en Guernica, no somos los únicos, digamos. La novedad quizás es que el fenómeno es el rango etario de los militantes, digamos, por así decirlo. Claro. Somos muchos jóvenes y bueno, estamos, más allá de esta actividad de impulsar este proyecto de ordenanza, estamos poniendo mesas en los diferentes barrios.
Vamos a hacer un festejo del Día del Niño en América Unida, que es un barrio de Guernica que linda con Almirante Brown y Echeverría, el día 23, así que de 2 de la tarde a 6 de la tarde, ahí en la plaza del barrio. Así que estamos haciendo actividades sociales y también poniendo mesas en los diferentes barrios, juntando afiliaciones, hablando con los vecinos. También un poco ahí uno va recolectando cuáles son las problemáticas de cada barrio. Si algún día logramos hacer gestión, tener un poco también un mapa de lo que está pasando, cuáles son las inquietudes, las necesidades. Pero bueno, la verdad que estamos en esa etapa ahora. Sí, bien. Sí. Bueno, Ale, te agradecemos la presencia y la visita acá en Distraer al Gato en La Brújula Stream. No, agradecidos a ustedes por dar difusión a estos proyectos y bueno, la verdad que muy interesante el programa. Me gusta el nivel de análisis político, envidiable la verdad. Bueno, gracias a vos. Así que los felicito. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Nosotros una canción y nos vamos despidiendo, ¿no? Dale, un tema y nos vamos despidiendo. ¿Tenemos algo ahí? No sé si teníamos alguna canción. Ahí va a sonar, Sí. creo.